Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y en este caso vamos a continuar nuestro repaso a la actualidad y ya lo saben, se lo presentábamos ayer con su coordinador, estamos celebrando esa segunda semana contra el cáncer en Jaén. Hay multitud de actividades y una de las más importantes es la conferencia inaugural que hoy va a impartir el doctor Marcos Gómez Sancho, que precisamente está aquí con nosotros y nosotros además nos congratulamos de ello. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Su conferencia se titula Últimos días de vida, morir en paz. Un tema tan interesante, tan que nos va a tocar a todos y sin embargo tan difícil de abordar. Pues sí, la medicina ha evolucionado en las últimas décadas tantísimo que hoy las personas, la mayoría, la gente, el promedio, se muere más mayor. Pero eso no es óbice para que la gente muera. O sea, a pesar de esta medicina tan maravillosa que tenemos, la mortalidad del ser humano continúa siendo del 100%. Una muerte por persona, ni más ni menos. Por lo tanto, es pertinente que, habida cuenta de que todos moriremos, pues también que todos nos preparemos. Los ciudadanos porque nos tocará morirnos y los profesionales de la salud porque nos tocará antes o después atender a pacientes que se van a morir. Decía una enferma que yo no sé cómo se ponen ustedes tan contentos y cada vez que curan a alguien es de manera provisional, y es verdad. Nos creemos que curamos todo y realmente siempre es algo provisional cuando curamos a algún enfermo. Todos morirán y los profesionales de la salud tenemos la obligación de aprender a acompañar a los enfermos, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni mucho menos. En la Facultad de Medicina, en los estudios, la muerte, a pesar de ser algo cotidiano de todos los médicos, o en la inmensísima mayoría, nada más se estudia en medicina legal y forense. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo y formar mejor a los médicos. Y los ciudadanos, porque todos morirán también. Y puede que sea un problema, pero la mejor manera de resolver un problema no es negándolo, sino afrontándolo y hablando de ello, y eso le ayudará mucho a las personas en el momento de su muerte. En este caso, pues hemos visto cómo esta conferencia se acerca al tema de la muerte precisamente a través de un experto en cuidados paliativos. Usted ha acompañado a muchas personas en esos últimos momentos en los que hay que ofrecerles, bueno, pues una ayuda a que ese trance sea lo más digno y lo más entero posible, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que se encuentra usted en su experiencia? ¿Qué es lo que piden, recuerdan, dicen, claman esas personas en esos últimos momentos? Yo he acompañado a unos 20.000 pacientes en sus últimos momentos de vida y hay tantas formas de morir como de vivir. Es una cosa, es algo tan personal, tan humano y tan individual que el médico lo que tiene que hacer es estar abierto a escuchar lo que el paciente dice y ayudarle, acompañarle en el entorno suyo, lo que él necesita, ¿no? Hay una serie de normas comunes o de principios comunes, diría yo, generales, ¿no? Por ejemplo, no tener dolor. Es algo que a los pacientes les da más miedo que la misma muerte muchas veces, ¿no? Hay dolores que son absolutamente insufribles, extenuantes, de una intensidad horrorosa. Y eso es lo primero que hay que hacer, aliviar, quitar, suprimir el dolor de los pacientes. El dolor y el resto de los síntomas. Hay pacientes que a lo mejor no tienen dolor, pero no pueden respirar, o tienen náuseas constantemente. Es decir, que tienen insomnio, prurito, les pica todo. Es decir, que hay muchísimos síntomas en un paciente avanzado. Entonces, lo primero y lo más urgente es el alivio de los síntomas. Pues si un paciente tiene un síntoma físico importante, intenso, es muy difícil que piense en la trascendencia, que piense en la familia, que piense en Dios, que piense en nada, ¿no? Cuando tenemos un síntoma que nos afecta de manera intensa, lo primero es suprimirlo. Y luego pues está el acompañamiento, atendiendo a la esfera psicológica, social, espiritual de la persona, ¿no? Es decir, una atención integral. Y no solamente del paciente, sino también de los familiares. Porque hay veces que hay algún familiar que lo pasa peor que el propio enfermo. Y muchas veces nos sorprendemos empleando más tiempo o esfuerzos con un familiar que con el propio enfermo, ¿no? Es más, los cuidados a los familiares han de prolongarse después de muerto el paciente. Porque luego viene una época que se llama el duelo, que es un periodo doloroso para los familiares, para los seres queridos de quien ha fallecido, que hay que ayudarles a elaborarlo. El duelo es un proceso normal, es normal que suframos cuando perdemos a alguien a quien amamos, pero ese proceso normal, si se elabora adecuadamente, termina por
trascenderse y elaborarse adecuadamente, pero si no lo puede hacer, por los motivos que sean, se puede transformar en una enfermedad psiquiátrica importante, ¿no? Por lo tanto, los familiares nos preocupan mucho, tanto durante el acompañamiento del paciente como posteriormente después de fallecer. ¿Sabemos hoy día actuar o enfrentarnos a la muerte como sociedad? La muerte, lo comentábamos afuera de esta entrevista, es algo que nos pilla muy lejano, no es algo de lo que se hable cada vez. Bueno, pues al enfermo se le retira casi más de la familia, ¿no? Siempre están lejos y acaban muriendo lejos de su hogar. Y eso hace que la muerte sea como algo que mucha gente no conoce de cerca hasta muy avanzada, de cerca o en un familiar, es decir, hasta edades muy avanzadas. Eso me imagino que implica que no sabemos tampoco cómo actuar, ¿no? Dice usted bien. Tradicionalmente, antaño, la muerte era algo cotidiano. Era la época en la que se llamaba la muerte familiar. Y así ha sido durante 15 siglos. Durante 1500 años la gente ha muerto de una forma muy similar, sin apenas cambios. Es lo que los antropólogos llaman la muerte familiar. La gente moría en su casa, rodeado de sus seres queridos, que eran esos momentos fascinantes de los grandes amores, los grandes perdones, las despedidas, los últimos consejos a los hijos, los repartos de haciendas. Y ahí estaban los niños. Y los niños habían visto morir a los abuelos, a los padres, a vecinos, a amigos. Y durante toda su vida tuvieron un constante contacto con la muerte. Hoy, de 50 años para abajo, nadie ha visto un muerto. Y nadie ha visto morir a una persona. Hoy el primer contacto que las personas tienen con la muerte es cuando son ellos mismos los que van a morir. Y desde luego no es el mejor momento para prepararse para algo tan absolutamente sublime y que además nos espera a todos, como es nuestra propia muerte, que ese no es el mejor momento, sino que es algo que es una tarea que deberíamos llevar medio hecha por lo menos antes de que nos llegue ese momento. Hoy los enfermos los llevamos a morir al hospital. Los tanatorios, los velatorios, los velorios que se hacían en las casas han desaparecido y se han profesionalizado y se llevan a la M40, a la J50, lejos del mundo de los vivos, donde nada nos pueda recordar a los vivos que la muerte ha hecho acto de presencia en nuestra comunidad. Los niños los tenemos como el joven Buda, protegidos en esa esfera, ocultándoles el lado oscuro de la vida, y la consecuencia, como les digo, es que vivimos como si fuéramos inmortales. Y cuando nos llega el momento de nuestra muerte, muchas veces es una sorpresa. ¿Y por qué a mí?, dicen los enfermos. ¿Y por qué no? Si es que es algo que nos espera a todos, ¿no? Pero como hemos transcurrido durante la vida, a lo largo de la vida, de una manera prácticamente como si fuéramos inmortales, a lo cual ayuda también, por cierto, la medicina moderna, que vendemos los médicos como algo omnipotente, algo que no es ni mucho menos exacto, y transmitimos a los ciudadanos muchas veces un delirio de inmortalidad, evidentemente igual de inoportuno que la omnipotencia que nos adjudicamos o nos adjudican a los médicos. La mezcla de todas estas cosas es que las personas vivimos como si fuéramos a ser inmortales, y la muerte siempre es una sorpresa incómoda cuando llega. Si tuviera usted que darle un solo consejo a las personas para que se preparen para ese día terrible, a la vez normal de su muerte, ¿cuál sería? Pues que procuren vivir lo mejor posible, y vivir lo mejor posible no quiere decir lo más lujosamente posible y con los coches más rápidos y tal, sino de una manera más solidaria, escuchando más a Bach, a Mozart, que les haga reflexionar sobre la trascendencia de la vida, porque al final el juicio final del que tanto nos han hablado es la conciencia de cada uno. Y no hay algo tan importante como la sensación de paz interior, la sensación del deber cumplido, la conciencia tranquila en el momento de tener que entregarnos a la muerte. Por lo tanto, de cuantas menos cosas nos tengamos que arrepentir llegado el momento, mejor. Cuanto más bagaje tengamos de haber sido solidarios y haber ayudado a la gente, mejor. Todo eso es lo que al final nos va a ayudar a emprender ese camino hacia las sombras de los tiempos, la conciencia tranquila, el deber cumplido, etcétera, etcétera. Bueno, y además también imagino que tener en cuenta que nos vamos a morir, tener presente ese día, porque Dani inconscientemente, y yo lo hubiera hecho igual, ha preguntado, ¿qué le diría usted a las personas cuando van a morir?
tendríamos que decirlo, ¿no?, en tercera persona, cuando vamos a morir. Es algo que deberíamos ir interiorizando, que puede ser mañana o tal vez no. Hay que prepararse, pero prepararse de una manera normal. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el genial Carlos Cano tuvo el primer aneurisma roto de aorta, que lo llevaron medio muerto en un avión medicalizado a Nueva York. Cuando salió de cuidados intensivos y le pusieron un micrófono delante, lo primero que dijo es que no hay nada que acerque más a la vida que rozar las alas negras de la muerte. Es decir, cuando te hacen un diagnóstico, cuando ves las orejas al lobo, es cuando... Pues creo que si durante toda la vida hacemos ese recorrido, es mucho lo que vamos a aprender de la muerte antes de ser a nosotros a quien nos rocen esas tremendas alas negras de la muerte. Por lo tanto, todo lo que sea vivir sabiendo que es algo finito, que son habas contadas los días, que vivimos como si nos quedaran infinitos, pero a lo mejor nos quedan no tantos, porque esto es algo que nadie sabemos cuándo nos va a tocar. Por lo tanto, cuanto mejor vivamos en este sentido, más probabilidades tendremos de morir en paz y tranquilamente cuando nos llegue el momento. Ojalá sea muy tarde, pero nos llegará. Entonces, es sensato prepararse para ello, ¿no? Sin neurotizarse, sino simplemente procurando hacer una vida mejor, en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, pues con todo eso que nos ha dicho, que ha sido mucho, la verdad, y que ya estamos también nosotros intentando interiorizar, nos quedamos. Marco Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en Jaén hoy, y bueno, pues que la conferencia que inaugura esta segunda semana contra el cáncer sea un auténtico éxito y que seguro que, bueno, pues que se ayude a bien morir a mucha gente, a pesar de que, en fin, nadie sabe todavía ni el día ni la hora, como se decía en los evangelios. Así es. Bueno, por cierto, vamos a recordar a qué hora es la conferencia, por si alguien de los que nos están viendo pues quiere ampliar todo esto que ha contado. Pues tengo entendido que es a las 8 de la tarde en la universidad. En la Universidad de Jaén, muy bien. Pues a las 8 de la tarde, ya lo saben, en la Universidad de Jaén, dentro de esa segunda semana que organiza la Asociación Española contra el Cáncer. Y nosotros cambiamos totalmente de asunto, hablamos de los más pequeños de la casa y también de cómo acercarlos a, bueno, pues al arte. Vamos a hablarles de ese programa de teatro que lleva a cabo la compañía La Paca, que lo que pretende es precisamente a través de los cuentos tradicionales acercarlos al teatro. Ha sido este fin de semana en el Darimelia. Este fin de semana tenemos un poquito de todo en Jaén, también teatro para los más pequeños. Nos encontramos entre bambalinas en el Teatro de Darimelia, a apenas 10 minutos de que comience la representación de la obra El gato con botas. Nos encontramos con una de las protagonistas, con Eva. Eva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchamos desde aquí la chiquillería, cómo está deseando de que empiece la obra. ¿Estamos nerviosos? No, ¿verdad? No, ya a estas alturas no. Hombre, siempre tienes un poco de tensión, ¿no? Y eso es bueno. Pero bueno, bien, nos encanta actuar para los niños y bueno, nosotros actuamos más que para niños, para familias, ¿no? Nos gusta porque también hacemos mucho guiño para los padres y la verdad que queremos que se lo pasen bien los niños, las niñas y también los padres. Sí, eso te iba a preguntar. Muchos niños, pero todo viene acompañado de la familia, por tanto una obra familiar, ¿no? Para que disfruten todo, ¿verdad? Exactamente. Muy rara vez las compañías hacemos espectáculos exclusivamente para niños. Hacemos espectáculos que sean familiares. Porque, claro, viene un niño, pero viene su papá, su mamá, en muchos casos viene la abuela o el abuelo. Entonces, los padres no se pueden aburrir tampoco, ¿no? Tiene que ser una cosa participativa, que los niños vean que los padres se lo pasan bien y los padres vean que los niños se lo pasan bien. Bueno, ¿qué se van a encontrar los que están llenando ahora mismo el teatro? Bueno, vamos a hacer un clásico que es El gato con botas, una versión que nosotros hacemos para títeres, y como es una característica de nuestra compañía, de La Gotera de la Azotea, es que nosotros siempre hacemos la música en directo. Entonces somos dos manipuladores y luego otro compañero que hace la música, lleva percusión, lleva un teclado y luego también tocamos la guitarra y cantamos. Bueno, entonces un poquito de todo, ¿no? Sí. Oye, Gato con botas, ¿es el clásico o lo versionamos un poquito? Lo versionamos, sí. Bueno, no es el cuento clásico, sí, es el cuento, nosotros nos hemos basado en el cuento, pero claro, una cosa es el cuento narrativo y otra cosa es pasarlo a títere, ¿no? Cuando se pasa una obra, se pasa a narrativa, se pasa a títere, es como hacer un guión sobre una obra, ¿no? Es un guión de teatro, en este caso para títere. Entonces, claro, hay muchas cosas que cambian, la esencia no cambia, la historia, la línea argumental no cambia, pero vamos adaptándolo también al juego dramático de los títeres, ¿no?
Bueno, pues ¿nos recomienda o nos aconseja que nos fijemos en algo en concreto o simplemente que disfrutemos de toda la obra? Yo creo que disfrutemos del juego, sobre todo, porque claro, en los títeres tiene una ventaja, es decir, en los más pequeños, muy pequeños, a lo mejor no siguen mucho la línea argumental, pero sí se fijan mucho en el juego, en los colores, ¿no? Sobre todo en el juego de los títeres, que nosotros solemos jugar mucho con los títeres, y sobre todo cómo la música acompaña continuamente al movimiento de los títeres. Eso es importante y creo que enriquece mucho. Bueno, pues estamos a escasos 8 minutos de que comience. Yo creo que es más difícil explicarlo que ahora disfrutarlo, ¿verdad? Claro que sí, sí. Bueno. Para mí es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Bueno. Claro, sí. Y para mí siempre subirnos en un escenario y actuar siempre es una fiesta. Porque nosotros principalmente hacemos porque es nuestro trabajo, pero sobre todo es que nos gusta mucho y lo disfrutamos mucho. Así que yo creo que eso se transmite también y que la gente lo pasa bien, porque nosotros nos reímos al igual que el público. ¿Sí? Claro, si no te lo pasas bien encima del escenario, es imposible transmitirle esa alegría a quien está sentado en el patio de butaca. Es de los pocos trabajos que la gente disfrutamos con lo que hacemos. Bueno, hay mucha gente que disfruta con su trabajo, ¿no? Pero es una suerte hoy en día que te guste tu trabajo y que disfrute con él, ¿no? Y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Pues que tengáis suerte. Deseamos la gracia a Eva por habernos atendido. Y nada, vamos a ver cómo es eso que nos ha explicado. Insisto, yo creo que es más difícil de explicar que de verlo. Lo vemos y disfrutamos con ello. Bueno, pues esas eran algunos de los primeros minutos de esa obra que ha podido disfrutarse, y por cierto, con un éxito total, con un lleno en el Teatro de Arimelia durante este fin de semana. Y si antes de este reportaje hablábamos de la muerte, de cómo enfrentarse a ella, vamos a hablar ahora de, podemos decir, el lado histórico, artístico de la muerte, acercándonos hasta el cementerio de San Eufrasio. Se lo comentábamos al principio, varios colectivos de Jaén, colectivos culturales, historia, también fotográficos, se han reunido, llevan muchos meses trabajando en realizar hasta 1.700 fotografías, catalogando cada uno de los rincones del cementerio de San Eufrasio. Hoy lo están viendo en imagen, han registrado ese catálogo tanto en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Jaén, momento al que corresponden estas imágenes, como también al Instituto de Estudios Jienenses, todo para que quede, bueno, pues, constancia, para dar fe de cómo se encuentra este cementerio en este momento. Y pues tenemos con nosotros a dos de las personas que ven en esa imagen, a Carlos Peris, que es presidente de la Asociación Fotográfica Santo Reino, y también a Juanma García, que forma parte del colectivo fotográfico 18 milímetros y que han estado meses fotografiando, ahí lo están viendo, pues como decimos, cada uno de los rincones de ese cementerio, y además haciéndolo de una forma técnica. Vamos a hablar con ellos. Bueno, pues buenas tardes a los dos. Esas imágenes tienen, bueno, pues unas horas, ha sido esta mañana en el Ayuntamiento de Jaén. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Ha sido un trabajo no solamente artístico, que luego hablaremos de ello, sino también riguroso y técnico, ¿no, Carlos? Sí, esto fue un trabajo, este planteamiento lo hizo Juventa y Pasmo hace ya mucho tiempo, y claro, necesitaban el aporte y la ayuda de gente que nos dedicamos a esto desde un punto de vista más aficionado, ¿no? O sea, con técnica. Pero, y esa ha sido nuestra aportación ha sido soportar la idea que ellos tuvieron de registrar y de documentar perfectamente todo lo que hay ahora mismo en San Eufrasio. Entonces están fotografiadas todas las tumbas, todos los panteones, todas las zonas, para que en un futuro pues se pueda decir así estaba San Eufrasio en el mes de enero del año 2016, porque puede ser que en el mes de febrero, de marzo, de abril, del año que viene, se hayan caído esos edificios, esos pabellones y esos monumentos históricos y arquitectónicos tan espectaculares como los que tenemos la suerte de tener en Jaén, ¿no? Y se está cayendo.
Claro, porque además, Juanma, te pregunto a ti, habéis dado un buen trabajo, los fotógrafos, bueno, lo hacéis porque también os gusta mucho la fotografía, pero quería resaltar que habéis hecho una ficha técnica de cada una, os habéis repartido pedacito a pedacito, casi metro a metro, el cementerio para que para que no sea un trabajo aficionado, sino un trabajo serio, de ahí que se haya querido registrar, ¿no?, para que quede constancia. ¿Y cómo habéis realizado ese trabajo? A base de un plano que hemos podido coger de Google Maps, por ejemplo, que lo puede coger cualquier persona. Hemos hecho una distribución por los dos grupos, unos 30 y tantos fotógrafos, para que no quedara ninguna zona del cementerio sin fotografiar. Luego las fichas técnicas, pues llevaba una foto de lo que es el plano general del cementerio, la zona donde estaba la tumba, el panteón o la pared de nicho que se ha fotografiado, y luego el registro con un código del, por ejemplo, Panteón Flores de Lemus, familia Flores de Lemus, por decir, de un personaje muy destacado que de Jaén, y que tiene su panteón, con sus características muy destacadas, y que si no lo cuidamos, pues se puede perder. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque sabemos que, por ejemplo, hay algunas zonas en el cementerio a las que no se puede acceder por motivos de seguridad. Vosotros habéis estado casi en todo, habéis tenido que pedir, me imagino, permisos. Sí. ¿Habéis encontrado no ha habido ningún problema, facilidad, ¿no?, para hacer el trabajo? No ha habido ningún problema porque al cementerio no se puede fotografiar, es decir, está prohibido fotografiar. Yo no sé si es por esto de ahora de la protección de datos o porque no interesa tampoco que se vea el estado de declive y de deterioro que tiene el cementerio, pero en fin, no se puede fotografiar. Pero nosotros no hemos tenido ningún problema porque a través de Juventa se solicitaron permisos para poder fotografiar el contenido del cementerio y no hemos tenido ningún problema. Ha habido algunas zonas donde hemos tenido cierta reticencia a la hora de entrar, pero más que nada la excusa era porque se podía caer, se podía caer algún tipo de construcción como de hecho vieja, ya se ha caído. como de hecho se ha caído, ¿no? Sí, pero no, en ese sentido no ha habido problema ninguno. Me gustaría preguntaros, ya que habéis estado trabajando intensamente allí, ¿qué estado tiene a día de hoy el cementerio de San Eufrasio? Hombre, el estado es crítico. Ahora mismo tenemos la última oportunidad para que podamos conservar ese patrimonio. Que no estamos hablando de un patrimonio solamente un equipamiento urbano que tenga la ciudad, estamos hablando de patrimonio histórico, patrimonio cultural, artístico y etnológico, porque tenemos que ver que la cultura de una ciudad se conoce. Yo siempre lo he dicho y leí la cita, conoce una ciudad visitando sus mercados y visitando sus cementerios, cómo vive la gente y cómo muere la gente. Si escondemos los cementerios, estamos obviando una parte de nuestra cultura. ¿Y por qué, sin embargo, estamos dando lugar a esto? Lo pregunto no por administraciones, a la ciudad de Jaén. Por no entrar en cuestiones políticas, debates políticos, pero porque no es el caso. Pero lo que sí es cierto es que se están pasando la pelota distintas administraciones, distintos entes públicos, ¿no? El cementerio se cede, el cementerio se construye en el 1820 y tanto, y después ha tenido varias ampliaciones. Era titularidad de la Iglesia en un primer momento, pero en el año 1927 creo que fue, el cementerio se cede, del obispado lo cede al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento es el que teóricamente es el responsable de ese mantenimiento. Luego en el año 2011 se cataloga como bien de interés cultural. Ese bien de interés cultural que ya lo llevaban pidiendo desde el 2001, lo llevaba pidiendo Juventa. En el año 2011 se cataloga como BIC y uno de los elementos que se contemplan dentro de los BIC es la conservación por parte de la Junta de Andalucía, la ayuda por parte de la Junta de Andalucía. Lo digo esto un poco de memoria sin tener mucho conocimiento a fondo. Lo que sí es cierto es que entre el Ayuntamiento, el Obispado, la Junta de Andalucía, etcétera, el cementerio se está cayendo. El uno por el otro, como se suele decir, la casa sin barrer, ¿no? Y el cementerio se está cayendo porque allí hay obras a nivel arquitectónico espectaculares, ¿no? Sí. Hay un neogótico, hay neobizantino, hay construcciones muy interesantes, ¿no? Estilo romano, estilo egipcio. Bueno, y además también aparte por el arte, por nuestra historia, ¿no? La cantidad de personas, ¿no? que han formado a nuestra ciudad de una manera u otra y que están allí. Desde el punto de vista artístico, pero ya del vuestro, como fotógrafos,
¿Cómo es fotografiar un cementerio como este? ¿Cómo ha sido este trabajo para fotógrafos como vosotros, que además no solamente habéis ejecutado esa parte técnica, sino que también estáis preparando una exposición artística, ¿no?, de esa otra imagen, de esa otra cara, ¿no?, de un lugar como es el cementerio? Además, me gustaría preguntaros, porque lo habéis hecho todo de día, ¿no? Porque siempre parece como que a los cementerios, para sacarle el punto artístico, hay que ir de noche, a plena luz, ¿no? Bueno, es un trabajo diferente del que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, porque es un trabajo documental, en donde no tienes que tener ningún tipo de licencia, vamos a llamarle artística. Normalmente cuando tú te dedicas, o en fin, nosotros nos dedicamos más que a la fotografía documental, que para eso están los profesionales de la fotografía, pues nuestro tratamiento es diferente. Y entonces pues hay que ser muy riguroso en línea. O sea, yo personalmente, por poner un ejemplo, yo tuve la suerte de hacer el trabajo fotográfico del proyecto que hizo el ayuntamiento como para solicitar la catedral como patrimonio de la humanidad. Entonces esa fotografía, las que iban en ese expediente, la hice yo personalmente, y para mí fue un reto enorme, porque no te puedes colar en una perspectiva, no te puedes colar en una línea, no te puedes... Pues aquí pasa lo mismo, es decir, tú tienes que documentar aquello perfectamente. Luego después, esa exposición a la que vosotros hacéis referencia, pues ya sí tenemos licencia, ya hay cosas que bueno, pues tu imaginación o tu construcción, pues sí va... Pero lo que es documentar, el trabajo que se ha hecho esta mañana, se ha entregado esta mañana, tiene que ser totalmente riguroso, ¿no? Y respetando luces, colores, perspectivas, distribuciones, proporcionalidades, y eso hay que respetarlo, no te puedes colar, ¿no? Y lo artístico me imagino que dará mucho juego, ¿no? Sí, ya en lo personal. Hombre, principalmente el tema de la exposición, el tema son fotos, en las que queremos destacar el valor artístico, la belleza que hay en los cementerios. Te voy a pedir, Juanma, que no gires mucho, porque claro, el brillo de la fotografía hace que no se perciba bien, pero si las quieres enseñar así, creo que así se están viendo perfectamente. Al revés. Ahí está. Sí, ese es el contenido de la posible exposición. Sí, bueno, estamos pendientes de quizás sitio y fecha. Quizás este mes salga. Pero que, claro, esa exposición no va a ser de fotodenuncia. Ya la fotodenuncia bastante van en las 1.700 fotos que se van a entregar, que se han entregado esta mañana. Queremos destacar el valor artístico que tiene ese patrimonio. Sí, porque este proyecto también tiene su parte, digamos, histórica. Estamos hablando de las fotográficas, ¿no? Porque vosotros los dos pertenecéis a los colectivos fotográficos, pero también ha colaborado con vosotros Juventa y la Asociación Cultural Patmos. O sea que me imagino que en ese catálogo va también, aparte de las imágenes, toda la historia, ¿no?, de cada uno de los... No, en este caso no hay documento de texto elaborado, ¿no? Sino simplemente de ellos partió la idea, ellos organizaron el planteamiento, digamos, de reivindicación, y la parte técnica fue la que nosotros nos pidió. Es decir, nosotros hemos aportado la parte técnica, la parte fotográfica. Después toda la documentación y eso ellos lo tienen. Es decir, que no es un estudio del cementerio, sino es simplemente un documento fotográfico para decir, bueno, pues así está esto ahora mismo, ¿no? Pero imagino que de la mano de ellos, ¿no?, habéis podido... Sí, claro, sí, ellos han sido los que han gestionado fundamentalmente. Hombre, tenemos a José Manuel Higueras, que yo creo que es el mayor conocedor del cementerio, y, hombre, hay una idea de usar fotos y los conocimientos de José Manuel, porque, hombre, yo invito a quien, cuando se organiza una visita guiada por José Manuel Higueras, que vaya, porque la verdad que es un pozo sin fondo de conocimiento, sabe la persona que más sabe del cementerio. Y Rafael Cámara, también a través de Juventa, pues a lo mejor en el futuro se propone un documento en el que se haga un resumen, porque él lo sabe de palabras, todos estos años ha ido recopilando datos, pero él comentó en una ocasión que con un libro en el que se pudiera documentar todos esos conocimientos. Que estamos hablando de personajes por ejemplo, la familia Torre de Navarra, que son descendientes de la familia real navarra. Estamos hablando de ministros de Alfonso XII, Alfonso XIII, personas que, Flores de Lemos, que es un economista que se estudia en la Facultad de Empresariales y de Economía, se está estudiando lo que él hizo. Bueno, y además hablando de dinero, si estamos hablando de promocionar turísticamente nuestra ciudad, ¿por qué no aprovechamos un recurso, ¿no?, como puede ser un cementerio, que puede ser un lugar visitable? Porque además a mí me gustaría preguntaros, porque seguramente mucha gente que a lo mejor pertenezca a mi generación no ha entrado nunca en el cementerio de San Eufrasio y piensa que el cementerio como tal no tiene interés cultural, artístico, o merece la pena ser visitado. A
esa gente, vosotros que habéis estado trabajando tantas horas ahí dentro, ¿qué le diríais? Pues mira, en la situación que está ahora mismo es una cuestión denigrante, ¿no? Porque es que tú piensas que están tus abuelos, tus bisabuelos, están allí en aquella cochambre, ¿no? Entonces sería una cosa denigrante. Vamos a darle la vuelta y vamos a imaginarnos ese cementerio bien cuidado, las calles limpias, quitar toda la podredumbre que hay, los nichos bien colocados, o sea, no hace falta tirarlos, sino simplemente esas mismas placas que hay cuando alguien se muere que las ponen, bueno, pues puestas tapando los nichos que están vacíos. Porque además yo entiendo que, claro, todo lo que es la estructura de los nichos, del tapial, con ese encalado, no, habría que conservarlo, porque es lo que hace bonito. Claro, eso es lo que hace bonito, eso. Los panteones y los mausoleos y restaurados, simplemente restaurados, y las calles donde se puede andar perfectamente, y es una forma de encontrarte con parte de tu cultura, parte de tu familia incluso, ¿no? Lo que pasa es que así, tal y como tú lo planteas, fíjate esa foto que tenía Juanma, tú entras allí y te da yuyu. Y parece Bosnia, o sea, hay edificios que parecen... Claro, porque incluso habrá, no sé si ratas, algunos nichos que hayan caído... Ratas, y comadrejas, hay animales, zorros, conejos... Es decir, fauna, tiene su fauna sí, propia, claro, ¿no? tiene su fauna Algún compañero lo ha comentado, dice el susto que se ha llevado de estar concentrado haciendo la foto, de pronto que un conejo que ha salido de un matorral, es que estamos hablando de matorrales dentro del cementerio. Bueno, y estamos hablando que el cementerio es visitable, ¿no? Tiene a pesar, ¿no?, de cómo está visitable. Visitable, abierto, tiene una hora de visita, sí, mañana y puedes tarde. Entrar mañana y tarde, solamente te ponen la pega de que no haga fotografías, ¿no? Pero se puede visitar perfectamente. De hecho, el tiempo que hemos estado allí, que hemos estado mucho tiempo, pues hay gente que va simplemente, y me acuerdo una mañana una señora que ya empezó ya a charlar conmigo y dice, yo vengo aquí con mucha frecuencia, dice, porque es un sitio muy tranquilo. Va poca gente por allí, me imagino, ¿no? Un sitio muy tranquilo, donde se pasea, dice, la mujer subía, bajaba a su paseíto, y dice, además no tengo nadie enterrado aquí, porque era de fuera, y que es un sitio, ya digo, otras ciudades lo han aprovechado, ¿no? Bello, que a lo mejor nos faltan precisamente rincones bellos en Jaén. Un sábado por la mañana, buen plan, acercarse al cementerio de San Eufrasio, y luego la ermita del Calvario, que además ya la hemos recuperado, que puede ser buen ejemplo precisamente para el cementerio. Al principio el cementerio se llamaba Cementerio del Calvario. Porque se hizo allí, antes se enterraba en otros sitios, en Jaén, en la parte de la Alameda, la Alameda Capuchino, donde estaba el hípico antes, pues ahí está el enterramiento de esta ciudad, estaba por ahí, hasta que en 1800 y pico, en la parroquia, y en 1800 y pico se hizo este cementerio, al lado precisamente de la ermita. Bueno, pues nosotros antes de irnos acabamos ya. Hoy habéis registrado, habéis tenido alguna interlocución, alguna administración ha dicho algo, ha preguntado, ¿sabéis por dónde puede ir luego? No, el documento se ha hecho tendrá efecto, ¿no?, con nombre y apellido del alcalde, es decir, que no se ha mandado al ayuntamiento en general, sino que se ha dirigido personalmente al alcalde para que él personalmente tenga conocimiento del asunto y bueno, pues tomen las medidas que tengan que tomar. Esperemos que el talante que tiene el nuevo alcalde pues ayude a ello. Yo quisiera dar las gracias a los compañeros de la Asociación Fotográfica Santo Reino y a la Asociación 18 milímetros por el trabajo que han hecho, porque aquí estamos dos que no somos ni más ni menos que los 30 compañeros restantes, ¿no? Es decir, han sido muchas horas de trabajo, de 30 compañeros, aproximadamente 15 de un lado y 15 de otro. ¿Cuánto tiempo habéis estado haciendo el catálogo? Pues mira, empezamos hace un año, ¿verdad, Juanma? El 7 de abril, además porque vi un vídeo hace poco, 7 de abril fue la primera visita con José Manuel Higuera y aproximadamente un año. Que fue la orientativa para que supiéramos la zona que claro, había. Y luego mucho repetir, porque a lo mejor hacías la foto, veías que aquello no cuadraba bien y volvía a hacer otra vez tomas y bueno, pues ya te digo, en eso que te comentaba, que hemos sido 30 compañeros. Y 30 compañeros que, vamos, me gustaría quitarles los nombres para darles las gracias a todos, porque ha sido una cosa muy agradable, porque para ellos y para nosotros es una satisfacción el que desde nuestras asociaciones, que son totalmente sin ánimo de lucro y totalmente aficionados, con mucho nivel, eso sí, eso quiere decirlo, ¿no? Con mucha foto encima, ¿verdad? Mucha foto encima, mucho nivel, muchos años, mucho cariño, mucha pasión por la fotografía, pues ponerla al servicio de la ciudadanía en este caso, que pues para nosotros es un orgullo, ¿no?, el hacer este tipo de cosas, ¿no? Y además hemos hecho mucha amistad, no nos conocíamos, una asociación y otra,
y hemos interactuado mucho. Hemos interactuado mucho y tenemos incluso proyectos para hacerlo juntos por delante. Por eso iba a decir, que no quede ahí la colaboración, que bueno, siempre vendrán cosas buenas para la ciudad de Jaén, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Pues a su disposición estamos para quien nos llame, que como no vivimos de esto, tenemos la suerte de que bueno, no boda, bautizo y comuniones, que eso ya sí, bueno, pero eso hay quien lo hace, esos son los profesionales que nosotros no estamos deseando. Por hobby y porque, como nos gusta hacer fotos, pues donde hay un nicho, allí que vamos. Bueno, pues muchas gracias a los dos, enhorabuena por esta iniciativa, que bueno, como decimos, que vaya a buen puerto y que tenga unos resultados. Y Dani, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.